Silicon Valley Bank ha tenido que salir a vender en mercado para poder atender las peticiones de retirada de dinero de los partícipes. ¿Creéis que esto se puede dar más y puede afectar al mercado de renta fija? Bueno, nosotros consideramos que las carteras de bonos de gobiernos a largo plazo de otras entidades pues van a ser un lastre para los márgenes de estas, pero esto era también anterior a esta crisis de Silicon Valley Bank, a esta caída de este banco americano enfocado en startups bueno, y se ha debido principalmente a una falta de control por parte de su equipo de riesgos. Como decías con anterioridad, han destinado un porcentaje muy alto del pasivo que captaban a la compra de bonos cuyo valor ha caído mucho por esa fuerte subida de los tipos de interés. Pero esto es una falta de gestión del riesgo gravísima y además creemos que también el regulador estadounidense no ha estado a la altura en este caso, ya que si lo comparamos con otro tipo de entidades financieras, las grandes entidades financieras estadounidenses que sí están sometidas a unos controles mucho más rigurosos y a lo que se conoce como los test de estrés de la banca, pues esto hubiese sido más difícil que ocurriese. Y el problema de esto es que ya estamos viendo cómo hay un cierto efecto contagio, no a las entidades importantes americanas, sino a otra serie de entidades de estas características, como son Signature Bank o como pueden ser First Republic Capital, ¿no? Que también están teniendo problemas en estos momentos. Por tanto, creemos bueno, es un problema de confianza concretamente, pero que puede tener un efecto contagio no a nivel sistémico, pero sí a nivel financiero en otras entidades similares estadounidenses. Sí, es verdad que el sistema bancario ahí es muy distinto, hay mucho banco regional, mucho banco local, mucho banco especializado, ¿no? Con áreas específicas, que no es lo mismo que nos está viendo aquí en España, pues no es en la misma estructura de mercado financiero. De hecho, aquí lo que pasó después de la anterior crisis, que sí que es verdad que teníamos las cajas, que eran más regionales, es que Eso. se ha reducido la competencia mucho más, ¿no? Pero es verdad, pero no es el mismo tipo de empresas. Eso es, eso es. Y luego, por continuar un poco con lo que decías de cómo puede afectar esto al mercado de renta fija, bueno, el mercado de renta fija hemos visto como rápidamente las expectativas se han corregido y se han eliminado esas expectativas al alza de los tipos de interés. eh, para la próxima semana por parte de la Fed, ¿no? Incluso se ha corregido en 50 puntos básicos la rentabilidad del 2 años americano. Por tanto, hemos visto un movimiento fuerte en ese sentido, en donde se está poniendo en una encrucijada a la Reserva Federal, ¿no? Porque por un lado, la Reserva Federal se encuentra en una situación en donde si continúa con su programa de subida de tipos de interés y con su programa de normalización de política monetaria, puede ahondar en la crisis financiera que ahora mismo acusa a ese sector regional de entidades financieras en Estados Unidos. Pero si no lo hace, si no hace esa subida de tipos esperada por el mercado, el problema de la inflación se podrá agravar y por tanto se ve en una encrucijada. Nosotros consideramos que debería continuar con su proceso de normalización de tipos de interés. Lo que es cierto que podemos descartar quizá una subida de 50 puntos básicos y nosotros veríamos como más razonable una subida de 25 puntos básicos para la próxima semana. Que sería como el mensaje intermedio, ¿no? Mantengo mi plan de subidas, Eso es. pero empiezo a ser consciente de que esto puede generar daño más allá. Hombre, la propia Fed había venido diciendo que estas subidas de tipo iban a causar dolor a las empresas y a las familias, y que era algo que podía suceder. Hombre, lo que de pronto sorprende es que no sea consciente o que no tenga ese control de entidades que pueden Ese caer, o control, directamente ¿no? lo sabe Efectivamente. y está dispuesto hay gente hoy, lógicamente esto ya es en el mercado conspiranoico, digamos así, ¿no? Pero hay gente diciendo que también viene bien como punto a ejemplo de que determinadas prácticas hay que reconducirlas. Bueno, ya veremos. Eso es, ¿no? Es un poco en la línea que venían avisando los bancos centrales, como tú dices, las semanas anteriores, en donde este tipo de hecho anunciaban que podía ocurrir. Lo que pasa que no es lo mismo anunciar que pueda ocurrir a que ocurra, ¿no? Entonces, que consideramos que una vez ocurrido esto y viendo cómo otra serie de entidades financieras se están viendo afectadas, puede ser que sí frenen en cierta medida esa política de normalización y no sean 50 puntos básicos, sean unos 25 puntos básicos, sea un mensaje intermedio, pero sí creemos que tiene que seguir siendo contundente con la inflación, que no olvidemos sigue siendo el grave problema.
Mm. Recordemos, por cierto, que Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, instó a los bancos a subir la remuneración de los depósitos, que no lo están haciendo precisamente por esto, ¿no? Para seguir captando capital y fortaleciendo los balances. La primera reacción, lógicamente, cuando se da esta perspectiva de bajadas de tipos de interés o de subidas menores, vamos a decir así, es una revalorización del precio de los bonos, porque baja la rentabilidad. O sea, mucha gente va a ver que tiene fondos de renta fija o carteras mixtas, va a ver a corto plazo en esa parte de la cartera una revalorización, ¿no? Eso es, eso es. Y nosotros por ese lado continuamos optimistas con invertir en productos como los fondos monetarios, que precisamente rivalizan con los depósitos, ¿no? Y también con fondos de renta fija de ultracorto plazo, con tires, como decías al inicio, incluso por encima del 4%, que son más que interesantes teniendo en cuenta que tienen duraciones inferiores a un año en muchos casos.